Cuando estudiamos el sistema penal, normalmente comenzamos por analizar aquello que establecen o dictan las normas. Se habla de prevención del delito, se habla de protección de bienes jurídicos, de igualdad ante la ley, de rehabilitación de las personas condenadas y de reinserción social. Sin embargo, cuando observamos cómo funciona el sistema en la práctica, advertimos que muchas veces existe una distancia considerable entre ese discurso jurídico y su operatividad cotidiana. Esa contradicción entre lo que el sistema penal proclama y lo que efectivamente realiza puede denominarse disfuncionalidad del sistema penal. Esto no significa que todo el sistema carezca de legitimidad o que resulte innecesario. Significa que en determinados ámbitos sus instituciones se apartan de los fines que formalmente justifican su existencia. La ley promete igualdad, pero la persecución puede ser selectiva. La pena proclama una finalidad rehabilitadora, pero las condiciones de encierro pueden profundizar la exclusión. Se crean nuevos delitos para transmitir seguridad, aunque no siempre existan recursos para investigarlos. Y mientras algunas conductas son perseguidas con rapidez, otras formas complejas de criminalidad permanecen parcialmente impunes. Entre las principales disfunciones del sistema penal podemos identificar 4: la selectividad, la marginalización social, la represividad excesiva y la ineficacia tutelar. La selectividad consiste en el proceso mediante el cual el sistema penal concentra su actuación sobre determinadas conductas y especialmente sobre determinadas personas o grupos. En teoría, la ley penal rige para todos. Sin embargo, ningún sistema posee capacidad material para investigar y castigar la totalidad de los delitos cometidos. La policía, la fiscalía, los tribunales y el sistema penitenciario disponen de recursos limitados. Por lo tanto, todo sistema penal selecciona. La verdadera cuestión consiste en determinar qué selecciona, a quién selecciona y con qué criterios lo hace. La persecución de delitos convencionales como los hurtos, las rapiñas o determinados homicidios suele ser más visible, directamente y menos costoso. En cambio, investigar lavado de activos, corrupción, ciberdelitos, explotación sexual, delitos ambientales o estructuras organizadas requiere conocimientos técnicos, análisis financiero, pericias informáticas, cooperación internacional y extensos periodos de investigación. Por esa razón, muchas veces resulta más sencillo exhibir resultados inmediatos persiguiendo la delincuencia convencional que intervenir sobre estructuras económicas o políticas sofisticadas. Dentro de esta disfunción debemos distinguir entre la selectividad primaria y la selectividad secundaria. La selectividad primaria se produce cuando el legislador decide qué conductas serán consideradas delito y qué penas corresponden a cada uno de ellos. Esta selección nunca es completamente neutral. Toda criminalización contiene una valoración política, social y cultural acerca de los bienes que merecen protección y de la intensidad con las que serán protegidos. La selectividad secundaria aparece cuando esas normas se aplican en la realidad. En esta etapa, la actuación de los órganos de persecución puede concentrarse sobre personas que responden
a determinados estereotipos. Jóvenes provenientes de zonas socialmente vulnerables, personas desempleadas, individuos con escaso acceso a la educación o sujetos con antecedentes penales. Esto no significa afirmar que toda persona perseguida sea inocente. El problema es otro. El sistema controla intensamente ciertas formas de criminalidad y determinados sectores sociales, mientras encuentra grandes dificultades para intervenir sobre quienes poseen mayor poder económico, capacidad de asesoramiento o proximidad a los centros de decisión. La segunda disfunción es la marginalización social. Aquí debemos distinguir entre marginalidad y marginalización. La marginalidad describe una situación socioeconómica, pobreza, precariedad, habitacional o desempleo o falta de acceso a servicios esenciales. Y la marginalización, en cambio, es un proceso institucional y social. Marginar significa separar, excluir, segregar o aislar. Desde esta perspectiva, la prisión puede convertirse en un espacio que no solamente priva de libertad, sino que también reproduce y profundiza la exclusión. La persona deja de ser considerada alguien que cometió un delito y comienza a ser identificada permanentemente como el delincuente. Una cosa es atribuir responsabilidad por un acto concreto, otra, muy diferente, es convertir ese acto en la identidad total de una persona. El antecedente penal reduce oportunidades laborales, debilita vínculos familiares, dificulta la integración y puede generar un proceso de estigmatización. Cuando esa persona recupera la libertad, puede encontrarse con que las únicas redes dispuestas a recibirlas son aquellas vinculadas al mismo entorno delictivo del cual se pretendía apartarla. Se forma así un círculo de exclusión, de criminalización, encarcelamiento y reincidencia. Esto no implica negar la responsabilidad individual, por supuesto. Cada persona debe responder por sus decisiones y por los delitos cometidos. Pero un análisis serio tampoco puede ignorar la influencia de las condiciones sociales y penitenciarias sobre la reiteración delictiva. La contradicción se vuelve evidente cuando el encierro se desarrolla con hacinamiento, violencia, intramuros, deficiencias sanitarias, ausencia de educación y escasas oportunidades laborales. No resulta razonable exigir reinserción social mientras se destruyen las capacidades y los vínculos necesarios para alcanzarla. Una prisión que solamente excluye, disciplina y deteriora difícilmente puede preparar a una persona para vivir nuevamente en libertad, en sociedad. La tercera disfunción es la represividad excesiva. Ante un problema social grave suele aparecer una respuesta política inmediata: crear un nuevo delito, aumentar las penas, restringir beneficios o ampliar el uso de la prisión. Estas medidas transmiten una imagen de firmeza, pero no siempre constituyen una respuesta eficaz frente a la criminalidad. Cuando una reforma no está precedida por estudios criminológicos, por información estadística y evaluaciones sobre su necesidad, puede transformarse en derecho penal simbólico. El derecho penal simbólico procura comunicar autoridad, preocupación o severidad, pero carece muchas veces de condiciones reales para ser aplicado.
Una norma penal no resuelve por sí sola un fenómeno social. No basta con aumentar una pena si el delito no puede ser detectado. No basta con crear una figura penal si los organismos de investigación carecen de recursos. Y no basta con disponer el encarcelamiento si el sistema penitenciario no puede garantizar condiciones mínimas de convivencia y de rehabilitación. La expansión indiscriminada del derecho penal produce, además, un efecto inflacionario. Ingresan más personas a prisión, aumenta el hacinamiento y disminuyen las posibilidades de desarrollo, tratamiento y formas individuales de mejora. Por eso debe considerarse, cuando la naturaleza y la gravedad del caso lo permitan, penas alternativas, medidas sustitutivas, reparación del daño, mediación y otros mecanismos de resolución de conflictos. El principio de mínima intervención establece que el derecho penal debe actuar como último recurso. No porque el Estado deba permanecer indiferente frente al delito, sino porque la pena constituye la forma más intensa de intervención estatal sobre los derechos individuales. La represividad se convierte en una disfunción cuando la severidad sustituye el análisis, cuando el castigo reemplaza a la prevención y cuando la prisión se presenta como solución automática para todo conflicto social. La cuarta disfunción es la ineficacia tutelar. Esta expresión se refiere a la incapacidad del sistema para proteger adecuadamente los bienes jurídicos frente a ciertas formas de criminalidad. El sistema suele mostrar mayor capacidad para enfrentar delitos visibles y territorialmente identificables, pero encuentra enormes dificultades ante la criminalidad económica, la corrupción, los delitos ambientales, los crímenes de lesa humanidad y las estructuras organizadas de poder. La ineficacia tutelar también puede observarse en la situación de las víctimas. Durante mucho tiempo el proceso penal le asignó un papel secundario. El Estado asumió el conflicto y concentró las potestades de investigar, acusar y castigar. Esta apropiación tuvo una justificación histórica: evitar la venganza privada y someter la reacción frente al delito a reglas jurídicas. Sin embargo, también provocó que la víctima quedara reducida, en ocasiones, a la condición de denunciante, testigo o fuente de prueba. El proceso penal contemporáneo procura corregir esta situación mediante el reconocimiento de derechos de información, de protección, de mayor participación, también de reparación y de acceso a la justicia. Pero debe mantenerse un equilibrio fundamental. Reconocer a la víctima no significa retomar a la venganza privada ni debilitar las garantías del imputado. Un proceso penal democrático debe proteger simultáneamente la dignidad de la víctima y los derechos de las personas sometidas a investigación. Y una reflexión final. Las disfunciones del sistema penal han dado lugar a propuestas minimalistas y también a planteamientos abolicionistas, desarrollados por autores como Alejandro Barata, Lutz Hulsmann, Neil Christie y Tomás Mittersind. No es necesario aceptar sus conclusiones más radicales para reconocer la importancia de las preguntas que cada uno de ellos formulan. Por ejemplo, ¿a quién persigue realmente el sistema penal? ¿La prisión rehabilita o profundiza la exclusión? ¿Cada nuevo delito responde a una necesidad concreta o solamente a una demanda simbólica?
¿El sistema protege eficazmente a las víctimas? ¿Y por qué algunas formas de criminalidad son perseguidas con intensidad mientras otras, vinculadas al poder económico político, permanecen en la impunidad? Estas preguntas no pretenden eliminar el derecho penal. El sistema penal continúa siendo necesario para proteger los derechos fundamentales y responder frente a las conductas más graves. Pero precisamente porque dispone del poder de investigar, detener, condenar y privar de libertad, debe estar sometido a límites estrictos. Un sistema penal democrático no se mide solamente por la cantidad de personas que encarcela, ni por la severidad de sus penas. También debe evaluarse por su capacidad para prevenir el delito, investigar sin discriminación, proteger a las víctimas, respetar las garantías y ofrecer oportunidades reales de reinserción. La seguridad y las garantías no son conceptos incompatibles. La verdadera seguridad solamente puede construirse dentro del Estado de Derecho. Cuando la pena se aplica selectivamente, cuando la prisión reproduce la marginalidad, cuando la legislación se expande sin fundamentos y cuando las formas más poderosas de criminalidad permanecen impunes, el sistema penal se aparta de su propia justificación. Por eso, el desafío no consiste simplemente en castigar más. Consiste en perseguir con mayor igualdad, proteger con mayor eficacia e intervenir con mayor racionalidad. Porque un sistema penal que pierde de vista la dignidad humana puede conservar formalmente la legalidad, pero habrá comenzado a perder su legitimidad.